Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos sean todos una vez más al Café Con. Aquí a través de las pantallas del canal 74 nos juntamos cada semana, cada día con ustedes y hoy día quiero contarles que estamos con Eduardo Vázquez. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto de saludarte. Igualmente, Claudio, un gran abrazo a la distancia para ti y para todos quienes nos acompañan esta noche fría, un poco húmeda también de otoño, de abril. Oye, Eduardo, ¿qué te parece? Hoy día vamos a dedicar gran parte del programa a hablar de un tema muy interesante que tiene mucha relación con lo que está pasando y en el contexto, obviamente, de la pandemia, que es precisamente el tema de educación, que hoy día, bueno, desgraciadamente está un poco complicada desde el punto de vista de las clases presenciales. Bueno, el ministro de Educación ya comentó que en fase 2 podrían reiniciarse las clases de vía o de forma presencial. Y también las dificultades que han tenido diferentes alumnos, no solamente acá en Valparaíso, sino que en todo el país, con el tema de la conectividad, porque no todos los hogares, desgraciadamente, están conectados a Internet y más de alguno ha tenido dificultades con eso. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Sí, yo le agregaría, Claudio, la propuesta del candidato presidencial Briones, ¿cierto? Ignacio Briones, que señaló que podríamos hacer un concurso para atraer profesores del extranjero, que me parece una brutalidad. Eh, bueno, en ese marco yo pienso, y lo que nosotros hemos revisado también, quisiera señalar que participo de una organización que nació el año pasado a propósito también del contexto de la pandemia, que se llama ANACEP, que es la Asociación Nacional de Apoderados de los Colegios de Educación Particular Pagada y Subvencionada, en donde también tuvimos la posibilidad de llegar a conversar en la Comisión de Educación y Cultura acerca del proyecto de ley 21.290, que es acerca de la matrícula garantizada, en donde justamente nosotros previmos este tipo de situaciones, producto de la crisis sanitaria, la crisis económica que está en ciernes. Eso da cuenta de la gravedad de la situación de pandemia y naturalmente las familias hoy día están bastante aquejadas producto de la situación económica. Entonces, claro, nosotros pudimos conseguir que a través de lo que significaba la morosidad del pago de la mensualidad del arancel, los niños, niñas y adolescentes pudieran continuar sus estudios en los establecimientos particulares pagados y subvencionados. Sin embargo, también no teníamos cifras muy concretas, pero recientemente, el 5 y el 12 de abril, si mal no recuerdo, o el 17, el 5 de abril fue la primera cifra que entregó el Ministerio de Educación acerca de la deserción escolar. En primer término, cerca de 40.000 estudiantes de educación básica y media desertaron del sistema formal, es decir, no se matricularon. Así de simple. Desde el año 2020 a 2021 no renovaron matrícula en los establecimientos que venían estudiando. Y el 17 de abril, el ministro de Educación, a través del Mineduc, también informó que más de 4.000 niños en edad preescolar desertaron de los jardines infantiles también, que lo que representa casi un 100% de retroceso con respecto al año 2012. Hace 9 años atrás, los índices de educación preescolar eran bajos. Y eso naturalmente repercute en el futuro de Chile. Eso lo vemos con mucha preocupación. Y el otro componente que también nos llama mucho la atención es acerca de la cancelación de las clases online. Hemos recibido distintas informaciones, quejas acerca de cartas que van llegando a las familias, producto de que si no están al día, no están matriculados los niños, naturalmente les van a discontinuar el servicio online, lo que me parece una brutalidad. Nosotros lo que sabemos es que se puede presentar un requerimiento ante la Superintendencia de Educación. Y eso es para que lo sepan las familias que nos escuchan hoy día, que naturalmente están garantizados los derechos a la educación. Y entendemos que también la crisis económica no tiene que ser costeada directamente por los bolsillos de las familias, sino que también los colegios sostenibles también tienen que hacer un esfuerzo en poder hacer una rebaja sustantiva de lo que significa los aranceles, aun cuando hayan firmado muchos un contrato que incluso incluye estas cláusulas por fuerza mayor a través de la pandemia, que naturalmente los colegios están obligados a las clases presenciales que tú mencionabas, que todos sabemos que el ministro de Educación, ¿cierto?, empujó a que los estudiantes y los establecimientos volvieran a clases presenciales el 1 de marzo, y estuvieron, ¿cuánto? Una semana, fracción, sabiendo que estamos en plena crisis sanitaria, naturalmente tuvieron que cerrar los establecimientos,
y volver a este sistema online que muchos colegios no están preparados, y también lo que se nos está informando es la fatiga que están sufriendo los niños, niñas y adolescentes, que tantas horas conectados al día finalmente repercute en un agotamiento y no necesariamente en una mayor cantidad de aprendizaje acerca de los contenidos impartidos. Por lo tanto, es una situación que todavía está en revisión. Oye, Eduardo, mira, a ver, entiendo que efectivamente hoy día estamos todos pasando una situación muy complicada, las familias, bueno, nos vamos a centrar en las familias porteñas, en las familias de acá, de la quinta región. Bueno, hay mucho desempleo, hay muchas personas que hoy día han quedado sin trabajo. Efectivamente también las instituciones de educación también se han visto mermadas desde el punto de vista de la parte económica, que ellos igual, y aquí me voy a poner un poco como abogado del diablo, tienen que igual pagarles a los docentes, a toda la planta administrativa, y también hay, o sea, hay un problema global donde hay un círculo vicioso donde los alumnos no están yendo a clases, los profesores igual tienen que hacer las clases. eh, Hay un tema efectivamente de recursos desde el punto de vista de que los colegios, en este caso particulares, la forma de sustentarse es a través del dinero que va poniendo, digamos, cada apoderado. Pero también, o sea, estamos en una situación donde no hay posibilidades, eh, comillas, fáciles de solución. ¿Cuál sería en este caso la solución? Porque en este caso los chicos necesitan estar en clases, necesitan recibir esa educación, no la pueden recibir hoy día desde el punto de vista presencial. Entonces, ¿cómo hacemos, Eduardo, para poder solucionar este tema? ¿Cuál crees tú que podría ser la salida de esta dificultad tan grande que tenemos hoy día? Es una situación muy compleja, Claudio. Yo comparto contigo la apreciación, y naturalmente uno también empatiza y solidariza con las distintas comunidades. Yo me recuerdo una frase que emitió el presidente de la República el 25 de marzo del año 2020, que dijo textualmente: ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Pues la verdad es que eso nosotros no lo hemos visto. Lo que hemos visto es que finalmente la crisis sanitaria y económica la han tenido que financiar las familias a través de sus fondos de cesantía, a través de algunas ayudas mínimas que se han ido recibiendo, y también lo que se está discutiendo hoy día, que es el tercer retiro de los fondos de pensión. Piensa que nosotros cuando partimos todavía no estaba en carpeta el primer retiro. Entonces, cuando se hizo efectivo el primer retiro y el segundo retiro al 10%, lo que hizo la familia fue ponerse al día con la educación de los niños. Nuestros apoderados nos dicen: sí, yo saqué mi retiro, retiré, ¿cierto?, mis fondos de pensión, y lo primero que hice fue pagar la educación. Es decir, en cierta medida la prioridad, en algunos casos de algunas familias, es la educación. Y justamente también comparten y solidarizan con el establecimiento. Lo que nosotros vemos es que aquí hubo una ausencia del Estado, una medida concreta que permitiera hacer una rebaja efectiva del costo del arancel, un subsidio, un mecanismo económico como un voucher, ¿cierto? Un, una, un aporte en dinero para cada estudiante. Eso es lo que nosotros solicitamos formalmente. Y en definitiva, como hubo naturalmente oídos sordos, en lo que optó la familia fue por retirar a sus niños del colegio. Eso fue en definitiva en muchos casos en los establecimientos que se pagan, digamos, y bueno, y hay otros casos en los establecimientos públicos que naturalmente muchos estudiantes optaron por ir a trabajar. Es decir, en la situación de excepción de catástrofe constitucional. Hoy día estamos en una catástrofe. La catástrofe tiene nombre y apellido, ¿cierto? Por COVID. Y eso naturalmente repercute en la economía en la familia. Por tanto, hoy día lo importante es poder transitar de buena forma, poder cuidarnos y pasar estas situaciones sanitarias, resguardando nuestra integridad física y mental. Y bueno, y todos esos contenidos que se han ido postergando en adelante, naturalmente recuperarlos de una u otra forma, porque esta crisis finalmente no la estamos pagando nosotros, sino que la estamos endosando hacia el futuro. Y el futuro quiere decir con los niños, niñas y adolescentes que hoy día tampoco han tenido esta educación, que en algún momento yo espero que sí se recupere
y claro, lo que sí esperaba también es que Mineduc también fuera empático con la familia, con los profesores, no los presionara de la forma que lo está haciendo. Por ejemplo, habría un mecanismo de hacer un año escolar eh, partido, ¿cierto?, por trimestre o solamente un año en vez de 10 meses, que sean 7 u 8, dando una holgura necesaria para también resguardar la integridad psíquica, mental, porque también el agotamiento de los profesores, de los estudiantes, ante una situación de incertidumbre, agota. Y eso yo creo que es una situación que la autoridad educacional, sanitaria, en definitiva, desde el Ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo, no lo han dado a conocer. Es decir, ¿cuándo vamos a poder efectivamente volver a clases con total normalidad, con total seguridad? Eso hoy día no lo sabemos. Por lo tanto, la primera medida tendría que ser, ok, resguardemos nuestra integridad física y psíquica en nuestros hogares, en las condiciones que mejor se puedan, demos las facilidades para que también se ejerza este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, cuando se pueda, naturalmente retomar a clase. Hemos visto esa situación familiar, ¿cierto?, de la mamá que hacía un llamado desesperado a la profesora que no quería despertar a su hijo porque no tenía que darle para comer. Yo creo que esa situación es brutal. Y en la medida que pasen los meses, esa cuestión también va a ir acrecentándose. Por lo tanto, eso da cuenta de las malas medidas que ha adoptado la autoridad en cuanto a resguardar la integridad de nuestra familia. Yo creo que ese es un punto de partida. Es decir, dar una medida económica para que las familias subsistan de buena manera este periodo invernal que ya comenzó, resguardando también los contenidos que se van a priorizar acerca de qué es lo que es realmente importante para que los niños puedan aprender efectivamente y naturalmente dando las flexibilidades que corresponden, porque no estamos en un año normal, estamos en un año de pandemia con catástrofe sanitaria, un estado de catástrofe constitucional y naturalmente las medidas tienen que ser en apoyo a la familia. Por lo tanto, yo creo que hoy día también los establecimientos que la están pasando mal, yo creo que ellos también tienen cierta forma. Hay una organización que se llama CONACEP, la FIDE, que reúne a los establecimientos particulares pagados de básica y media y que también tienen cierta forma para poder pedir ayuda al gobierno y poder también unificar fuerzas. Lo que sí he visto muy mermado son los establecimientos y jardines infantiles. Yo creo que ahí es donde hay una grave crisis, muchos han cerrado, muchos han quebrado y efectivamente eso también repercute en el empleo. Por tanto, yo creo que no es solamente una crisis desde el punto de vista educacional, sino que impacta también en el trabajo, impacta en la salud, impacta definitivamente en todo lo que es la sociedad. Por lo tanto, es una situación bastante grave, bastante compleja, que requiere una atención bien urgente. Mira, la verdad es que yo te escuchaba hablar, Eduardo, y efectivamente, o sea, hoy día la situación es complicada. Hoy día la situación es crítica. Estamos en una pandemia de la cual no se ha salvado ningún país. Eso es una realidad eh, que en realidad, o sea, nadie podría refutarla. Pero hoy día también vemos que el país está más endeudado que nunca. O sea, desde el punto de vista, te estaba escuchando y estaba revisando unas cifras que, mira, me cuesta hasta leerlas porque veo la evolución de la deuda en millones de euros y la verdad es que desde el año, te puedo decir, desde el año 2009 hasta el 2020, yo creo que por lo que vemos, por lo que yo me puedo dar cuenta acá, la curva es absolutamente hacia arriba. O sea, no hay ningún periodo en el cual, y después del 2019, esto se disparó la deuda del país. Tú sabes lo que hoy día está pasando en Argentina, precisamente con la deuda externa que tienen, porque hoy día, si mal no recuerdo y puedo equivocarme, han caído en un octavo default, que eso significa que no han podido salir de la deuda externa. Eso significa también que nadie le va a poder, en buen chileno, como se dice, prestar plata hoy día a Argentina. Y Argentina, la forma de, comillas, solucionar, digo, el problema ha sido simplemente imprimir más dinero, pero eso en realidad no genera ningún sustento,
porque pasa que la inflación se dispara, pasa que después el dinero no sirve para nada porque es simplemente un papel impreso y vale cada vez menos. Entonces, ¿cómo poder generar un equilibrio, Eduardo? Mira, a ver, y aquí yo creo que me estoy poniendo en camisa de once varas porque todos tienen, y creo que todos tienen la necesidad hoy día de poder solucionar sus problemas desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista también laboral. Y es una situación difícil. A mí no me gustaría por ningún motivo estar hoy día, no sé, o en algún cargo, digamos, que tuviera esa responsabilidad y creo que, entonces, ¿cómo poder llegar a un equilibrio? Si tenemos una deuda que se disparó de 2000, o sea, que empezó en 2007, o sea, perdón, 2009, y que el 2019 se disparó, y ahora con el tema del COVID, ¿para qué decir? ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio donde podamos solucionar la mayor cantidad de problemas posibles que tenemos en educación, en salud, porque hoy día también el tema de la salud es importantísimo, pero también poder no afectar más el futuro del país, porque en algún momento vamos a tener, y lo digo, digamos, dolorosamente, vamos a tener que pagar esa deuda. Y eso es una realidad también. Sí, mira, hay una frase un poco populista, pero que quizá pueda servir para los efectos. Dice Bukele, ¿cierto? El presidente, eh, si mal no recuerdo, es Nicaragua, ¿no puede ser? No, no, Honduras, no sé, uno de los dos países, que dice, claro, la plata alcanza si es que nadie se la roba. Yo creo que hoy día, efectivamente, estamos en una situación donde no es solamente un tema de administración de los recursos, sino que es de generación de los recursos. Como ejemplo, por ejemplo, en China, tú sabes que fue donde partió esta situación de pandemia, ellos la tienen medianamente controlada, siendo que son más de 1.500 millones de personas. Entonces también eso hace mucho eco, a mí me hace mucho sentido que la gestión de la pandemia, de la crisis, tiene que ver mucho con los gobiernos. Entonces, ¿cuáles habrían sido las primeras medidas? Naturalmente, haber quizá optado por un confinamiento efectivo con los recursos necesarios para las familias y no estar de agoteo, ¿cierto? Porque esta medida sanitaria, ¿cierto? Vimos como el ministro anterior de Salud, Mañalich, no, estuvo en contra del confinamiento, de pasar a la fase uno en una primera instancia, y ahí estuvo la pugna, ¿cierto?, con el colegio médico, con la doctora Sichel. Entonces, bueno, finalmente, por esta cuestión testaruda, se va estirando el elástico hasta que en un momento se corta. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, no es solamente la política pública enfocarse en gastar recursos, sino que también generarlos. Entonces, ¿cómo generamos recursos? Yo creo que hoy día hay que tener protocolos claros con respecto a lo que significa las medidas de prevención del COVID, entender también que hoy día la pandemia llegó para quedarse. Eso también hay que decirlo y hay que transparentarlo. Hay que cuidarse, hay que cumplir con los protocolos, hay que usar el alcohol gel, la mascarilla, mantener la distancia física. Eso va a ser fundamental y yo creo que va a ser parte de nuestra cultura en adelante. Ahora, ¿cómo recuperamos la economía? Yo creo que hay tantos proyectos de inversión que están ahí latentes, por ejemplo, en términos de minería, incluso en Valparaíso hemos visto cómo el puerto está tratando de reflotar. He visto ahora también en prensa cómo el puerto de San Antonio se compromete, por ejemplo, hace una alianza estratégica con la Universidad Técnica Federico Santa María, cómo nosotros podemos también innovar. Yo creo que esta pandemia también nos genera una tremenda oportunidad, Claudio. Y también se lo quiero compartir a todas las familias que nos escuchan, que hoy día también tenemos la posibilidad de subirnos hasta a este carro de lo que significa la sociedad del conocimiento, la revolución de lo digital, y desde ahí naturalmente podemos, por ejemplo, el comercio electrónico sigue vigente. ¿Qué es lo que pasa naturalmente? No todos tenemos acceso a eso. Entonces, ¿cómo podemos también capacitarnos y hacer uso de buena medida de lo que significa? Ahora, tú me dices a nivel país, claro, por ejemplo, la deuda externa, si es que se descontrola nuestro riesgo país,
no vamos a tener quien nos facilite recursos desde el extranjero, desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional. Esto se administra dentro de un circuito que también los países que están usando el dólar como moneda de referencia, si es que no cumple con ciertas medidas económicas internas, los países naturalmente se les evalúa con un riesgo país y ese riesgo país hace que las tasas de interés sean más altas o más bajas, que es lo que hace también un poco los bancos cuando uno va a pedirle un crédito. De acuerdo a un puntaje, si es que cumple, se le puede entregar un monto y si lo cumple con buena medida se le puede duplicar ese monto. Si uno va por 1 millón y tiene un buen comportamiento, se le puede duplicar para que haga una inversión, para que, no sé, compre algún insumo, etcétera, digamos, en términos de inversión y de poder hacer crecimiento económico. Pero claro, dando esta situación de incerteza, yo creo que los gobiernos deberían colocarse en el lugar de los emprendedores, por ejemplo, empujar ese segmento que hoy día es muy grande, la pequeña y mediana empresa. Yo creo que hoy día eso también es muy relevante. Y naturalmente también si es que vamos a hacer un confinamiento que sea efectivo, pero que las familias tengan los recursos económicos para poder disponer de las mercaderías y de los insumos que son de primera necesidad. Y de a poco, naturalmente, ir volviendo. Pero yo creo que hoy día, también teniendo la cifra que hay más de 30.000 fallecidos en el país por esta pandemia, y yo creo que es una situación de gestión de la pandemia. Hemos visto algunos ejercicios, como lo mencionaba, en China. Ellos no han parado de producir, ellos siguen trabajando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo me esfuerzo en decir que hay que usar la tecnología, por un lado, y por otro lado también hacer uso de lo que significan en medidas concretas y efectivas de protección de la familia y naturalmente hacer un subsidio para que las empresas, por ejemplo, puedan seguir contratando su personal, no lo despidan y no hacer uso necesariamente de los fondos de cesantía del 10%, que yo creo que también es una medida que el gobierno se resiste, pero que al final del día es la única forma donde existen algunos ahorros para las familias, que no es plata estatal, y digámoslo, esa no es plata del Estado, eso no depende del Fondo Monetario Internacional, no es una deuda para el país, el hecho de que alguien retire de sus fondos de pensión dinero. Eso es dinero que en el fondo se está ahorrando para la vejez, que se está haciendo uso hoy día. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones también hay que entender que las medidas que hoy día entiende el gobierno, también, por ejemplo, con la nueva constitución, deberíamos hacer un mejor uso de los recursos naturales, la infraestructura que hoy día disponemos, hacer un mejor uso del conocimiento de los profesionales que hoy día también generan buena empleabilidad y desde ahí, naturalmente, diseñar una economía que sea sustentable y sostenida en el tiempo. De otra manera, si seguimos como lo estamos haciendo siempre, claro, corremos el riesgo de más parecernos a Argentina que parecernos a los países nórdicos que tanto nos gusta compararnos. Mira, efectivamente, mira, el tema en China, bueno, no sé si, no voy a adentrarme mucho en el tema, pero efectivamente la sociedad china o el gobierno chino tuvo una forma bastante radical de, comillas, solucionar el tema del COVID. No creo que eso se pueda implantar en cualquier país. Ellos, en muchos casos, por decirlo, cortaron por lo sano. Y hay otras sociedades, otros países que dicen, bueno, incluso aquí en América, en Latinoamérica, eh, aquí se van a morir los que se van a morir y han tenido, y esto, como tú dices, llegó para quedarse. La verdad es que creo que es una situación absolutamente extrema. En muchos países, desgraciadamente, también tuvieron que tomar la decisión de quién vivía y quién no, o quién se entubaba o quién no, porque las camas UCI, las camas críticas, desgraciadamente no estaban en todos lados. Creo que desde el punto de vista a lo mejor de las vacunas fue un gran acierto, porque mientras hay países que hoy día no tienen vacuna, ni siquiera una, en otros países también ha sucedido que se han vacunado solamente personas del gobierno o personas que están, lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, que fue tan bullado. Y bueno, desgraciadamente, esta es una pandemia en la cual todos hemos tenido que crecer,
que conocer, que aprender, porque si tú, y lo conversábamos, si tú ves las medidas de protección o de prevención, el año pasado son distintas a las de este año, porque incluso hay teorías nuevas respecto a la forma de contagio hoy día respecto al tema del COVID. Entonces, es una situación súper difícil. A lo mejor nos metimos en una camisa de 11 varas, Eduardo, con un tema muy complicado. Y creo que en este sentido, hoy día estamos, por ejemplo, en una cuarentena donde precisamente los pequeños y los microempresarios, ni siquiera los grandes empresarios, han tenido grandes dificultades porque han tenido que cerrar su negocio. Hoy día incluso tú no te podías comprar ropa, no te podrías comprar zapatos, no te podías comprar artículos que no eran esenciales. Entonces, más difícil aún ha sido para los pequeños empresarios, los pequeños emprendedores que quedaban en Valparaíso. Bueno, Eduardo, efectivamente ha sido una situación complicada. Y respecto a lo que estábamos ¿Sabes conversando, lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa con eso, Claudio? Disculpa un paréntesis. sí, sí, Yo sí. creo que eso hace cuenta de que la autoridad no está diseñando políticas públicas desde el territorio. O sea, todo este plan de gestión de la pandemia viene como un manual de cortapalos desde la OMS, desde la ONU. Entonces, claro, naturalmente, claro, lo que dicen los expertos internacionales, lo que dice la autoridad internacional, pero acá no somos capaces de poner en el territorio, de venir acá al consultorio de Placilla, de ver los CEFAM en Laguna Verde, en el territorio, acá, digamos, cómo está nuestra autoridad operando en el territorio. Yo creo que ese es una grave falencia y también abrazar a los emprendedores. Yo creo que ahí donde uno se da cuenta de que hoy día la autoridad está totalmente desapegada de la realidad de las personas. Y yo creo que, claro, cuando uno ve en un Excel, ¿cierto? En un documento, las cifras, y ahí habla de, no sé, cuántos contagiados, los números, eso solamente son, para el gobierno, solamente son esos, no son personas. Yo creo que hay que cambiar también esa visión, esa misión que tiene el gobierno de representar personas y no objetos, que eso como nos ven hoy día finalmente en esta sociedad de mercado. Yo creo que ese también es un orden que es muy importante cambiar, no solamente vernos como un objeto, digamos, dentro de este contexto, sino que somos sujetos de derechos y naturalmente la educación, la salud, el trabajo, las pensiones son parte también de lo que quería que haya refrendado una nueva constitución. Bueno, sin lugar a dudas, efectivamente se tienen que hacer más cosas. Sin lugar a dudas, y está claro que en esta situación es un poco también ensayo de error. Como te digo, sería muy difícil poder hoy día decir que está bien o que está mal. En Argentina, por ejemplo, estuvieron 6 meses en cuarentenas, pero las cifras igual se fueron a las nubes. Hoy día lo que está pasando en Valparaíso, Valparaíso está hace rato en cuarentena, pero tampoco las cifras han sido muy alicientes. Entonces, pero vemos hoy día en Uruguay, vemos Pedro Montt, vemos Condel, vemos no sé, Bellavista, y sigue habiendo mucha gente que no se está protegiendo. Y eso es complicado. Muchas personas que tienen que ir a trabajar, los servicios públicos, por ejemplo, tienen que ir a trabajar sí o sí. Y hoy día vemos brotes de COVID en servicios públicos. Entonces, eh, mira, esto desgraciadamente no está llegando a todos, es una situación súper súper complicada. Y yo creo que todas las ideas, todas las personas que puedan generar un granito de arena, ya sea desde, como tú dices, desde lo más pequeño, desde lo más micro, desde apoyar a un adulto mayor en este sentido, desde a lo mejor ofrecerse para cuando uno va a comprar no sé, al negocio, a la panería, al supermercado, a lo que sea, ayudar, por ejemplo, a las personas que, o sea, ir a comprarles directamente. Oiga, yo tal día voy a bajar al supermercado, tal día voy a hacer esto, necesita que le traiga X cosa. Entonces, yo creo que también parte de nosotros. El hecho de no andar con la mascarilla acá ni acá, sino que protegernos como corresponde, el usar el alcohol gel, el usar el alcohol de superficie, el usar diferentes estos desinfectantes en aerosol.
Yo creo que la cosa parte por cada uno de nosotros, la responsabilidad en este sentido creo que es para todos. Eduardo, creo mucho en las palabras que tú dices, tú has podido recorrer también los diferentes cerros de Valparaíso, has podido estar in situ con las personas, has podido sentir, digamos, el clamor de las personas que hoy día están en serias dificultades. Cuéntanos como palabras finales, porque ya no nos queda nada, respecto a tu recorrido y los que tú has podido palpar en los cerros de Valparaíso. Bueno, yo creo que la situación más grave hoy día es justamente la falta de empleo y el hecho de también de estar hacinado, ¿cierto? En algunos casos, esta situación que también la autoridad recién viene a conocer, eso da cuenta de una falta de conexión con nuestra realidad. Lo que nos dicen los vecinos principalmente es, bueno, ¿cómo trabajo? ¿Cómo puedo conseguir empleo? Entonces, esa es la primera necesidad. Entonces, están haciendo, por ejemplo, algunos trabajos menores, otros están más preocupados, por ejemplo, del contagio o no perder o no perder el trabajo. Entonces, esas hoy día son las primeras preocupaciones de la familia de los porteños. Por ejemplo, en Laguna Verde también se hizo una insistencia para que pudieran conseguir los permisos municipales para poder operar en la feria, en las torres allá en Sector Esperanza. Entonces, yo creo que falta un compromiso, falta un apoyo, falta un acompañamiento, un espaldarazo a las familias, a los trabajadores que les permita transitar en buena manera este periodo. Y naturalmente hay muchas maneras para hacerlo, pero naturalmente la familia lo que están buscando es dar la posibilidad, no es que les llegue la caja con mercadería o que les llegue la bonificación, sino que se den las condiciones para poder trabajar. Y desde ahí la autoridad naturalmente tiene mucho que decir. Yo creo que en ese sentido, las familias lo que están esperando es justamente eso, resguardar también la integridad física y mental, que también estamos viendo que se están viendo algunos agotamientos producto del encierro, y recordemos que el invierno empezó, pero estamos recién comenzando, ¿ya? Los periodos, los meses más fríos y lluviosos que se esperan van a ser en mayo, junio, julio, y el periodo de vacunación final que propone el calendario del Ministerio de Salud es a fines de septiembre. Por lo tanto, desde ahí, el llamado al autocuidado también, las familias que necesitan los recursos para poder vivir bien en este periodo o vivir, digamos, o sobrevivir, digamos, como la mayoría, naturalmente es también hacer un llamado al autocuidado para poder evitar, digamos, el contagio y naturalmente de caer hospitalizado y en una situación un tanto más compleja. Así es que eso es lo que los vecinos nos comentan. Naturalmente, desde ahí se desprenden otro tipo de necesidades, pero las principales son esas, tanto la salud como la economía. Perfecto, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es un tema súper complicado. Vamos a tener que seguir hablando de estos temas porque en realidad creo que cada idea nos puede servir para apoyarnos todos juntos. En esto estamos todos en el mismo tema. Aquí, desgraciadamente, hay familiares, amigos, personas, incluso nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Muchas gracias, Eduardo, por estar con Sí. nosotros. Sí, mira, un punto, por ejemplo, piensa tú en las personas, como tú mencionabas, adultos mayores o personas con alguna situación de discapacidad, la pandemia o la crisis sanitaria se vive de una forma distinta. Así que también hay que ser empático, también algo, Mm. refuerzo el llamado que tú hiciste también de acompañar a las personas en alguna situación de discapacidad, adultos mayores, para poder ayudarles en sus compras o en esta situación de pandemia. Así que también me despido, un gran abrazo, que esté muy bien. Precisamente, muchas gracias, gracias Eduardo, y nosotros seguimos en otro Café con. Que lo pase muy bien. Chao, chao. Chao, Eduardo. Chao, chao.